Eh, Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer vuestra presencia. Creo que es un privilegio para nosotros contar con el próximo conferenciante, que es José María Sánchez. Es un arquitecto con mayúsculas, ¿no? Y la verdad es que ya vino hace 6 años. Lo invité yo precisamente cuando nosotros nos conocimos en Barcelona, en los FAD, y desde entonces ya era una figura prometedora, era una figura, un arquitecto joven, aunque la juventud también es relativa, ¿no? Pero tenemos para nosotros, ¿no? Y sí es cierto que desde que nos conocimos, que ya estuvo contando en Málaga sus últimas obras premiadas, muy impresionantes, la verdad, su recorrido ha continuado y se ha multiplicado. Y queríamos, de alguna manera, se ha invitado a José María otra vez como ocasión de establecer un contacto continuo. Es decir, cada 6 años pues podrías venir, ¿no? Y no estaría nada mal para que nos fueras contando cómo va todo. La verdad es que desde entonces la cantidad de premios y de menciones, de exposiciones que ha desarrollado son impresionantes, sería imposible, ¿no? Su currículum es increíble. Él, como sabéis, da clase en la Escuela de Arquitectura de Madrid. También da en Mendrisio, es profesor en la Escuela de Mendrisio. Y ha estado también trabajando en la Escuela de Zúrich, la ETH de Zúrich, entre otras muchas estancias que ha desarrollado. Diríamos como su impacto en la arquitectura es desde joven, con obras muy emblemáticas, que algunas de ellas es posible que salgan por ahí. Ya las explicó algunas de ellas cuando estuvo aquí en Málaga. Sin embargo, podríamos resumir que su forma de hacer arquitectura evoluciona, pero se mantiene siempre arraigada en la esencialidad, ¿no? Hay una serie de premios que serían innumerables de contar aquí, ¿no? Como 12 premios internacionales, más de 12 premios internacionales. De hecho, debes actualizar tu currículum porque faltan algunos. Casi 30 premios nacionales, exposiciones, incluyendo itinerancia, en torno a 92 exposiciones itinerantes. Y, evidentemente, premios nacionales y la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, la Bienal Española en varias ocasiones, premios ENOR, Arquea Próxima, desde que era arquitecto más joven. Y actualmente podríamos reseñar como algunos de los premios más importantes. Podríamos decir, por ejemplo, los premios AR Awards, que obtuvo en 2011. Y, bueno, fue runner-up, pero en 2009 obtuvo el primer premio de RIBA, de Londres. También es muy importante la participación en otros certámenes de su obra construida, porque, claro, la obra construida va dejando un pozo que, como nosotros en las escuelas nos resulta muy interesante de vincular, tiene que ver también con la investigación. Es decir, cada obra suya es un proyecto de investigación en sí mismo, ¿no? La mención que obtuvo, por ejemplo, premios, no solo a nivel nacional e internacional, por ejemplo, en el Architectural Review, el AR Awards, también va de una manera compasada con otro tipo de reconocimientos de toda su trayectoria. Esa trayectoria incluye, por ejemplo, el reconocimiento del Architectural Record, la revista Architectural Record en Nueva York, uno de los 10 estudios emergentes con más proyección internacional, el Design Vanguard en el 2009, y también la ETH de Zúrich también le reconoció como uno de los 7 estudios emergentes, ¿no? Parando un poco en este punto, ya sabéis un poco el nivel del que estamos hablando, es una figura de primer nivel a nivel de arquitectura. Antes de dejar pasar a su conferencia, sí me gustaría decir que hay un pozo de realidad y de coherencia y de sinceridad en la forma de construir de José María, que creo que hoy día es difícil de encontrar.
a pesar de la crisis económica, los tiempos y la precariedad que nos hemos movido, él siempre ha encontrado vías de creación de arquitectura arraigada en la sinceridad, en la materialidad constructiva, y a su vez ha proyectado una arquitectura esencial que de una manera vuelve a retomar la fe en aquellos que pensamos que la arquitectura en sí pues está pasando por malos momentos, ¿no? Sin nada más, agradecer a José María su presencia y nada, y muchas gracias por venir. Aquí, ¿no? A ver, esto lo ponemos aquí. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Es un gusto, ¿no? Volver a vernos, nos vemos muy a menudo, pues somos muy amigos, pero volver a vernos en este marco, ¿no? De la Escuela de Málaga, donde, como bien dice, no sabía que habían pasado ya 6 años, madre mía, pero bueno, tuve oportunidad de dar una conferencia hace ya algún tiempo y bueno, fue una ocasión muy bonita de tomar contacto con este campus, ¿no? Que además hace poco he tenido que volver por otro tema de premios de arquitectura y demás, pero que creo que es un sitio muy especial y un sitio en el que sé de buena mano que bueno, se está intentando hacer buena arquitectura y conseguir que la escuela se consolide como un referente, ¿no? A nivel nacional, que yo creo que es algo importante, ¿no? A mí me interesa mucho tratar de explicaros, y además que estamos poquita gente, cómo trabajamos, ¿no? El nombre de la conferencia trata de recoger un poco este juego de palabras, ¿no? Sobre, espérate, voy a mover un poquito y así nos vemos las caras, sobre lo complementario. En realidad, lo que voy a tratar de explicar a través de 4 proyectos, 3 de ellos ya sí que tienen más tiempo, ¿no? Van a ser proyectos que ya, como digo, os ha escuchado Javier varias veces y que podéis encontrar publicados y podéis encontrar escritos sobre ellos, pero yo voy a intentar que estos 3 proyectos más antiguos, un proyecto que acabamos de terminar hace poco tiempo, siempre los 3 proyectos son proyectos construidos, ¿no? También podríamos haber dado una charla en la que se hubiera hablado de otros proyectos más teóricos o de proyectos de concurso, donde vais a ver qué es lo que voy a intentar explicar a través de los 4 proyectos, más que los proyectos en sí, son las estrategias o los puntos en común que hemos desarrollado y cómo, bueno, antes decía Javier en la presentación, de un modo muy generoso, ¿no? Aparte de bueno, yo creo que ha sido muy interesante su forma de entender, o cómo siempre me gusta mucho cuando voy fuera a hablar de nuestro trabajo, cómo la gente, ¿no? entiende o cómo la gente interpreta nuestro trabajo, y habla de cómo nosotros intentamos que cada concurso, cada proyecto se convierta en una investigación, ¿no? Yo me atrevería a decir incluso que podría cambiar un poco el orden, ¿no? Podría decir, nosotros tenemos una investigación o unos intereses que se convierten en distintas, en una única investigación de largo recorrido, y que vamos interrumpiendo en ciertos momentos para responder a un concurso, a un proyecto, a una investigación o a un escrito teórico. A mí me interesa eso, y eso sí que os animaría mucho a vosotros, ¿no? Que tenéis que empezar a encontrar cuáles son vuestros intereses, ¿no? A lo mejor os interesa, pues no sé, la aproximación a la arquitectura más desde el territorio, o más desde lo matérico, o una aproximación más teórica, o una aproximación más vinculada a la construcción, y esos intereses poco a poco os van haciendo ser un poquito expertos en algo, y sobre todo abrir una línea de investigación que cuando hacéis un concurso tenéis como ese, vamos a decir, ese background, ¿no? O esos intereses que ya podéis desarrollar un poquito más en detalle. Y oye, pues como suele pasar, pues pasa a todos muchas veces, pues igual no se gana ese concurso. Ese trabajo no es un trabajo perdido, es un trabajo que se incorpora, como digo, a esa línea propia de intereses que yo os animaría a que, si podéis, ya en la propia universidad vayáis encontrándolo, ¿no? Porque eso yo creo que es lo que nos permite como arquitectos crecer y sobre todo, no sé, trabajar en el campo y en el ámbito que nos sentimos más cómodos, ¿no? Eso es lo que al menos intentamos nosotros. Y en esta charla sobre lo complementario, como digo, yo voy a intentar hablar de algunos de estos puntos, ¿no? Que tenemos en la oficina. Hablaré de estos 4 proyectos, 3 de ellos, como digo, son ya de hace algún tiempo. Tenemos el Templo de Diana en la parte superior, que es la ordenación de un espacio urbano, arqueológico, que tiene una complejidad grande, ¿no? En el centro de Mérida. Un pequeño centro de remo, cercano también a Mérida,
un centro, bueno, una industria de montajes eléctricos que acabamos de terminar, que se encuentra en un lugar completamente diferente, ¿no? Si primero son restos arqueológicos, segundo es un entorno vinculado a un pantano y a una zona de entrenamiento de remo y piragüismo, el tercero es una zona industrial, un pequeño parque industrial a las afueras de Don Benito, en Extremadura, y el cuarto sería este centro de tecnificación deportiva de deportes vinculados a la naturaleza y que tienen que ver con ese medio, ¿no? Bueno, también conocido como El Anillo, y es un edificio que se sitúa en el norte de Extremadura, ya muy cercano a la zona de Salamanca y Portugal. Como podéis ver, los 4 proyectos están en el marco están ubicados en Extremadura, tienen, vamos a decir, que ciertos puntos en común, pero bueno, otros puntos son muy diferentes, ¿no? El Templo de Diana fue un concurso que ganamos en el 2006 y que a mí me permitió un poco arrancar la profesión ya con cierta autonomía, ¿no? Veis, es un solar muy degradado, donde se había mantenido más o menos bien el templo de Diana, que es el templo mejor conservado de España. Estamos en Mérida, que era la ciudad, era la antigua Mérida Augusta, es el foro imperial, y en la parte superior se encontraba este edificio. Como podéis ver, todo el perímetro alrededor del edificio es un espacio desordenado, sin ninguna regla, un espacio que se había ido ganando a la ciudad a base de ir comprando solares, casas o vamos a decir, ir dejando, o sea, de alguna forma ir encontrándose vacío, ¿no?, alrededor del templo, que era la condición que nosotros encontramos cuando empezamos el concurso. Estas son las fachadas que podéis ver. No sé si podemos apagar aquí algo o viene mal para la grabación. Ahora sí, vais a poder ver mejor. Sí, incluso esta, no sé si... Perfecto. Bueno, así se ve un poquito mejor. Bueno, lo que podéis ver aquí, como digo, es un intento de entender cómo eran esas fachadas, de cómo era la situación que teníamos alrededor del edificio, no con la intención de ocultar nada, sino con la intención de empezar vamos a decir, a tomar contacto con este lugar, ¿no? Estas son unas recreaciones hechas por los arqueólogos con algunas piezas que se encontraron en este lugar y lo que ellos suponen que pudo haber sido en su día el templo, el entorno del foro, ¿no? Como podéis ver, en esta zona, ¿no?, tenemos un espacio, ¿no?, un espacio de respeto, una distancia, es decir, casi bueno, pues una zona que permite, ¿no?, que el templo tenga una posición adecuada en la ciudad, alrededor de estos edificios y de unos cristopórticos también que aparecen en todo el perímetro, que bueno, hacían de marco, ¿no?, al templo de Diana. Para nosotros fue muy importante entender este dibujo, porque esta sección habla de lo que nosotros decíamos en el proyecto que llamamos espacio arqueológico, ¿no? Este vacío arqueológico que tenemos alrededor del templo será fundamental en la propuesta, ¿no? Aquí se puede ver una recreación, todos conocéis la estructura de cualquier ciudad romana, con el Cardo Decumano, los distintos foros. Aquí podéis ver el templo, perdón, el teatro y el anfiteatro, y, como digo, esta recreación, ¿no?, de la cual se entiende que el templo tenía un edificio perimetral, como digo, este vacío arqueológico que llamamos nosotros, y un gran vacío del foro en el centro, ¿no? De alguna forma, esta lectura vamos a decir, de ese lugar que ya no existe, pero que nosotros pensamos que sigue teniendo, pensamos todavía que sigue teniendo vigencia en Mérida, nos hizo trabajar con 2 estructuras distintas, una mucho más azarosa, más irregular, que es ese límite que habéis visto, y otra, en cambio, más regular, más controlada, donde con un orden que casi responde a las propias columnas, ¿no?, y a la relación con el templo, ¿no? Lo que es interesante es que con estas 2 estructuras llegamos a este pequeño diagrama que podéis ver aquí, a una planta, ¿no?, que trata de dar respuesta como digo, a las 2 situaciones. Esto fue un pequeño modelo que hicimos en el concurso y que me gusta enseñar, ¿no?, porque es muy básico, pero de alguna forma el germen del proyecto estaba ya aquí, ¿no? La forma va a ser muy diferente al final, pero vamos a decir que se puede reconocer aquí el proyecto. Esto es una de las cosas
que yo creo más importante que os voy a decir hoy. Cuando tú trabajas con patrimonio, trabajas con una persistencia, no tiene por qué ser patrimonio, una persistencia, ya veréis cuando hablemos del anillo, también eran los árboles que teníamos allí, ¿no? O una persistencia puede ser una infraestructura que de alguna forma bueno, pues tiene otro fin, pero tenemos como arquitecto que trabajar en ella, ¿no? A mí me parece que es muy importante entender cuáles son las reglas vamos a decir, de juego, ¿no? Cómo vamos a responder, cómo vamos a sistematizar un orden o unas... que va a dar respuesta a unas condiciones previas que encontramos, pero que tienen que tener la suficiente flexibilidad en el tiempo como para adaptarse a otras muchas condiciones que van a ir apareciendo, ¿vale? Esto lo digo porque es imposible, no se puede controlar como arquitectos en muchos casos un proyecto de principio a fin. Entonces, si, vamos a decir, tienes la cintura suficiente para que esas reglas estén muy claras y definidas, pero sean capaces de modificarse en el tiempo, al final la forma a la que se llegará será una forma lo suficientemente flexible, lo suficientemente, vamos a decir, adaptada al lugar o a, como digo, a todas las condiciones programáticas de cambios, bueno, no sé, de uso, de política que el proyecto que requiera, ¿no? Esto es lo que nos sucedió a nosotros. Nosotros no podíamos controlar todo, ¿no? Teníamos un montón de vecinos en el perímetro del Templo de Diana, teníamos una situación urbana con una normativa que era diferente a la que lógicamente había en época romana, que para nosotros era muy importante, y nos encontrábamos también, como digo, con un uso que incluso no se sabía bien el programa del edificio, ¿no? Querían que fuera un edificio muy neutro y que pudiera cambiar en el tiempo ese programa, ¿no? Y si cabe, por además las premisas que nosotros habíamos partido del proyecto, que creíamos que teníamos que realmente construir un espacio urbano, pero sin perder esa condición arqueológica, ese carácter que tenía el sitio como tal. Todo esto lo cuento porque es importante, cuando se acercáis a un proyecto, la complejidad nos impide tener muchas veces cerrado o predeterminada una forma, una dimensión, una geometría, ¿no? La geometría va a tener que cambiar en el tiempo. Para nosotros fue muy importante entender estos dos planos que al final se solapan en el centro, donde podéis ver la estructura de calles que había en época romana, la estructura mucho más medieval que había cambiado sobre todo en la zona central. Y aquí podéis ver cuando se solapan las dos como algunas calles todavía se reconocen, ¿no? Pero como para nosotros lo que era importante era este vacío que ya no existía, pero como digo, seguía teniendo vigencia. Podéis ver la densidad de Mérida, ¿no? Aquí reconoceréis, si habéis estado alguna vez allí, el anfiteatro y el teatro de época romana. Este es el Museo de Rafael Moneo, el Museo de Arte Romano, Nacional de Arte Romano. Y, de alguna forma, la densidad de la ciudad, ¿no? Las calles todavía ortogonales, ¿no? de época romana, y todo este caos que nos encontramos nosotros, en el cual incluso había una calle, que habéis visto en la primera imagen, que atravesaba el solar como tal. Como veis, nosotros lo que hicimos fue, bueno, pues tenemos que ser capaces de cambiar de hacer un plan especial para poder modificar cierta normativa, como por ejemplo que un edificio pase por encima de una calle, que ya no debe existir, que se va a convertir en espacio público, que en algún punto invada, vamos a decir, la alineación del proyecto invada la calle, y en otros, en cambio, se retranque, ¿no? O sea, nuestra geometría, como digo, responde a una geometría que ya no existe, pero que sigue teniendo vigencia, ¿no? Esto es lo que hablamos de lo complementario. Esas trazas, esa geometría, esas reglas, vamos a decir, que existen, unas veces físicas, otras veces son más no sé, programáticas, teóricas, no sé, más vinculadas a otro campo, pero que son fundamentales, o al menos nosotros entendemos fundamentales, en la aproximación inicial del proyecto, ¿no? Bueno, esa lectura sobre lo complementario al final nos hizo entender no como un proyecto, un edificio perimetral que pedía el programa del concurso, sino, como digo, como una estructura, una especie de infraestructura capaz de resolver ese perímetro irregular, ¿no?, al que habíamos llegado de un modo azaroso, y una geometría mucho más controlada para volver a recuperar, no de un modo literal, la arquitectura que había en época romana, sino ese vacío arqueológico, ese espacio que haría de fondo de nuevo y podía incorporar un programa capaz de reactivar este espacio público arqueológico de nuevo, dando un orden a esta zona, ¿no? Lógicamente, había costado tanto tiempo generar este vacío, que nosotros no podíamos ocuparlo, había que ocupar lo mínimo posible, ¿no? Esta infraestructura lo que hace es que prácticamente no toca el suelo, se apoya en un muro perimetral con un sistema de micropilotes que, como digo, va a ir recogiendo todas esas irregularidades, y un sistema mucho más ordenado de unos grandes pilares de hormigón, donde se apoya, como dijéramos, este nuevo estrato, ¿no? Claro,
vamos a decir que esas reglas, que pueden estar muy claras, cuando inician a alterarse a lo largo del proceso del proyecto, se complejizan y esa complejidad nos da riqueza, ¿no? La complejidad es probablemente uno de los factores, es uno de las variables con las que más trabajamos los arquitectos, ¿no? Porque la complejidad da riqueza y abre posibilidades, ¿no? Por ejemplo, en el templo, en este proyecto, había un juego de llenos y vacíos, ¿no? Con la idea de generar una gran sombra perimetral, que ahora veréis, pero siempre con, vamos a decir, un fondo no muy oscuro, ¿no? Que tuviera una luz y fuera cambiando en el tiempo. Pero cuando de repente tenemos dos piezas en las cuales podemos incorporar este espacio, por ejemplo, pues ya se produce una asociación entre ellas dos que se comunican por la parte de atrás. Aquí pasa lo mismo, aquí se añade un espacio a esta otra pieza. O sea, de repente el proyecto, vamos a decir que convive, ¿no? Entre un orden más riguroso, como hemos dicho, y esta nueva oportunidad que complejiza el proyecto, ¿no? Aquí podéis ver dos imágenes que a mí me interesan mucho porque a la izquierda se ve, seguro que habéis trabajado cuando hacéis maquetas, ¿no? Con una plantilla, en la cual al cortar con el cúter se marca, no sé si hacéis ya maquetas, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Porque este dibujo, este plano lo hemos encontrado en el estudio y era de los primeros que hicimos, no sé si un poquito después del concurso, yo creo ya habiendo ganado el proyecto, pero se intuye ya un poco de qué está hablando el proyecto, ¿no? En cambio este plano es un plano de espieces de hormigón, creo, casi final ya, ¿no? O sea, son planos muy diferentes, documentos que no tienen nada que ver, pero que comparten un poco esa condición. Aquí veis unas plantas, plantas del proyecto de ejecución, en el cual se ve esa condición de casi no ocupar la planta baja, de liberar absolutamente el plano del suelo para permitir que los retos arqueológicos, respetarlos al máximo, como teníamos que hacer, y en cambio la planta primera se convierte en una segunda plaza, en una segunda calle, ¿no? Donde en los extremos tenemos unas zonas de comunicación, de conexión y como digo, esta infraestructura donde podemos albergar distintos tipos de programas, ¿no? Aquí en estas secciones podéis ver esa estrategia que os hablaba, de la que hablaba al principio, ¿no? Esa especie de estructura contenedora de programa que es un nuevo estrato y un nuevo orden que permite poder además recorrer el edificio alrededor a ese nuevo nivel, ¿no? Que prácticamente es el mismo que el del podium del templo, sin necesidad de entrar físicamente en el templo, ¿no? Como veis, ahora vemos en las imágenes, este elemento longitudinal lo que no tiene es no pretende ocultar lo que allí existe, esas fachadas y esa arquitectura es propia de nuestra época y es parte de nuestra historia, nos guste o no, y lo que pretende en cambio es recuperar ese vacío, acotar, delimitar ese espacio, ¿no? Bueno, no voy a entrar mucho a explicar la estructura, pero es una estructura toda hecha en hormigón, con los espesores necesarios, tienes un vuelo de casi 5 metros en este espacio en sombra y este otro elemento donde van a incorporarse el programa con sistemas micropilotes en la zona de los retos arqueológicos, ¿no? Aquí podéis ver una imagen de obra ya casi terminada la estructura, en la cual un poco se entiende, ¿no? Cómo eso se convierte en un edificio casi de transición, ¿no? entre un orden urbano y el vacío, este vacío arqueológico que debíamos preservar, ¿no? Otra vez las normativas que conseguimos modificar, también tuvimos suerte, trabajamos con unos arqueólogos que nos entendieron desde el principio, eso fue muy positivo, ¿no? Esa idea de transmitir que el templo de Diana se podía tocar, ¿no? Es la primera, al principio era inviable, ¿no? Había estado siempre cerrado con un elemento de protección, con una valla, o sea, no se entendía porque el uso no era ese, ¿no? O sea, daba miedo de que se pudiera alterar, pero yo creo que es una forma también de hacer ciudad y de hacer que la población y los visitantes se vinculen mucho más al patrimonio de Mérida, ¿no? Convencimos al consorcio y al ayuntamiento que tenía que ser un edificio que se pudiera llegar a tocar, que dejáramos libre. Las pintadas ya se hacen en los muros perimetrales nuestros, o sea que está protegido. Y también el pavimento no podía ser el pavimento que tenía estipulado la normativa, ¿no? Teníamos que preservar también ese carácter de tierra, que cuando tú llegas allí estás en un espacio que no sabes si es, como digo, público o es arqueológico, ¿no? Después trabajamos con un cemento blanco y un árido lo más parecido al que había al propio del granito del templo, de modo que es una especie de hormigón que no es del todo blanco, tiene así unos tonos ocre y que, como digo, yo creo que sí que hace bien de marco del templo de Diana sin modificar mucho el contexto, ¿no? Se pueden ver cómo el perímetro de la ciudad, de las distintas viviendas que tenemos alrededor, sigue estando ahí. El edificio lo que trata, como digo, es de geometrizar de nuevo y recuperar ese espacio, ¿no? Nosotros llegamos hasta esta fase, estructura, el interior,
cada concesión que se va haciendo por parte del ayuntamiento a distintos privados. Hay una parte que es cultural, pertenece al teatro, pertenece a oficinas de teatro, hay alguna parte también de exposiciones y hay otras partes que son restaurantes, cafeterías, ¿no? Entonces son distintas concesiones que se van dando, ¿no? También eso al principio te dolía un poco, ¿no? Tenías tu edificio, tal, y dices, bueno, y ahora llega otro y es el que lo ocupa, lo decora como quiere por dentro, modifica, bueno, es parte también de la arquitectura. Yo creo que a mí al principio me parecía difícil entenderlo así, pero después me di cuenta que esto quizás lo más interesante del proyecto, ¿no? Es una infraestructura donde llega alguien, modifica o tiene su negocio durante un tiempo y puede cambiar y llega después otra persona, ¿no? Hay un control por parte del consorcio, que es quien gestiona el edificio, y esto a mí me parece que es muy interesante también, ¿no? El pensar la arquitectura con esa condición previa de que no va a ser utilizada como tú crees que va a ser utilizada. Tienes que dejar la suficiente libertad bueno, pues para que pueda ser alterada, ¿no? Y al mismo tiempo también la suficiente claridad para que por esa alteración no modifique a lo mejor ese espacio o no modifique vamos a decir, los condicionantes fundamentales que se están buscando en el proyecto, ¿no? Bueno, aquí se ve este punto donde tenemos la calle pasando por debajo del edificio, estos cerramientos que son como nos encontramos, no están pintados, o sea, no era parte de nuestro proyecto, ¿no? Nosotros teníamos que lidiar con cada uno de los vecinos para llegar a dejar un patio de luz en algún punto, por servidumbres que se habían... Bueno, distintos temas que, como digo, el proyecto tenía que ir respondiendo a cada uno de ellos, ¿no? Interiores son iguales, es un espacio muy neutro. Y, por ejemplo, esta zona nos pidieron los arqueólogos que había que marcar con algún elemento. Trabajamos con la misma piedra de la parte superior, pero con esta cosa también de la calzada portuguesa que se utiliza tanto y es está muy cercana a esta zona, ¿no? Bueno, pues fue un modo de marcar dónde estaba el muro. Aquí el muro sí que existe, en parte del perímetro existe todavía el muro de época romana, y en otras zonas que se había desaparecido se marcó, ¿no? Pues hubo un cambio del pavimento. Bueno, se iban adaptando temas al proyecto, pero el proyecto tenía la capacidad y la flexibilidad de poder ir resolviendo las distintas cosas, ¿no? Algo que a mí me interesa mucho siempre es que los proyectos interactúen mucho, como digo, con el territorio, se conviertan en esta estructura complementaria que va a responder y va a dar nuevos usos y nueva oportunidad a un lugar. Y también me interesa mucho cuando interactúan también un poco con la condición ambiental, ¿no? A mí, que cada momento del año la luz que tienes aquí es diferente. Casi si estás un ratito, te fijas, ves cómo mueve, cómo cambia la sombra, cómo cambia... O sea, toda esta cosa, a mí me parece que también los proyectos, si conseguimos que interactúen, como digo, a una escala mayor, es también interesante, ¿no? Aquí era fundamental la sombra, ¿no? Yo creo que la sombra es el elemento que crea espacio, al menos aquí en España o en otra... es imprescindible, ¿no? La sombra crea espacio público, ¿no? Y aquí se convirtió en un elemento que también organizaba, como digo, todo este espacio, ¿no? Imaginaros que el Templo de Diana era un edificio con una valla perimetral, ¿no? De repente se convierte en un espacio donde puedes atravesar con bicicleta, donde puedes cruzar en diagonal. O sea, se va convirtiendo en algo que la gente de Mérida pues, se acerca a un resto arqueológico de un modo cotidiano, ¿no? Va a trabajar y pasa al lado de un resto arqueológico, ¿no? En cambio, tú vas al teatro, al anfiteatro, tienes que pagar una entrada, tienes que entrar, es un recinto, ¿no? Yo creo que también esa lectura del proyecto es importante, ¿no? Y hasta el punto que al principio fue un edificio, ¿no? Pues que costó entender y que había cierto rechazo, ¿no? Porque es normal, la arquitectura es difícil de digerir de entrada, pero ahora se ha convertido casi en un referente más de Mérida, donde se hacen tantísimas actividades, aquí veis workshop, trabajos con niños, el propio festival de verano de teatro, que es de teatro clásico, ¿no? Que es muy conocido, pues hace ciertas actuaciones aquí también. O sea, se ha convertido en un espacio, como digo, para la ciudad, ¿no? Bueno, el siguiente proyecto, donde también voy a intentar vincular, ¿no? Toda esta idea, ¿no? De si primero hablábamos de las trazas de época romana, de toda la persistencia de la rigidez de este lugar, aquí hablamos de un pequeño pabellón de remo en un sitio, también es un antiguo embalse de época romana, en Alange, donde, bueno, pensábamos a priori y dijimos, bueno, pues esto es un proyecto más sencillo, tenemos libertad, podemos hacer... Y fue fruto también de un concurso más pequeño, pero que tuvimos la suerte de ganar. Y cuando empezamos después de haber ganado el concurso, fuimos a empezar a desarrollar el proyecto de ejecución y nos dimos cuenta de que lo que parecía un lugar idílico, muy neutro, estaba muy condicionado también, ¿no? Si en el caso anterior eran esas trazas arqueológicas y aquí lo que teníamos era una normativa un poco absurda, donde la parcela, ahora volvemos atrás, tenía esta forma, ¿no? O sea, aquí mejor, la parcela era así.
no entendíamos por qué, un lugar que no tenía ninguna otra cosa, tú no veías nada, pero había un plan parcial, un plan general que había marcado que esa parcela tenía esa forma. Por algún motivo raro no se había desarrollado nada más, solo este edificio. Entonces tuvimos que adaptar una geometría mucho más neutra a una geometría más compleja, ¿no?, que era esta, ¿no? Al final lo que nos dimos cuenta es que el proyecto, primero, tenía que ser un proyecto de muy poquita altura, porque aunque no era un pueblo que haya crecido mal, pero tenía esta posición, con todas las vistas hacia el pantano, ¿no? Entonces me dijimos, bueno, tenemos que trabajar con un proyecto que es una sección muy clásica, de un basamento y vamos a decir, un elemento sobre ese basamento que de alguna forma bueno, haga la relación con el paisaje. Lo que es interesante de esta sección es que trabaja de un modo diferente a como se ha trabajado siempre en la arquitectura, bueno, se ha trabajado otras veces en la arquitectura de podium y pabellón encima, ¿no? Aquí vamos a decir que el pabellón se convierte en una estructura que está soportando el podio, ¿no? O sea, es como a la inversa, ¿no? El objetivo del proyecto era que esta especie de pabellón, esta estructura que sobresale, pudiera liberar esta luz de 21 metros por 21 metros, este espacio, esta especie de plaza cubierta, que es el espacio justo que después de, bueno, pues de conocer un poquito más las dimensiones de las canoas y demás, nos dimos cuenta que con esa dimensión tú puedes girar, puedes mover con cierta flexibilidad las canoas, ¿no? De modo que nuestro proyecto era esto, era esta gran sala, una sala de canoas, y lógicamente después había una serie de programas que teníamos que resolver complementarios que íbamos incorporando en esos triángulos, ¿no?, en estas zonas, vamos a decir, más residuales de la parcela, donde tenemos, bueno, aquí una serie de dormitorios para estancias de deportistas, aquí tenemos los vestuarios, esta zona de instalaciones y algunos despachos, la zona de almacenamiento de canoas, esta gran sala longitudinal, y el gimnasio en esta posición con vistas hacia el pantano, ¿no? De forma que la planta, bueno, aquí la vemos otra vez, como digo, es fruto de los giros, ¿no?, de esas canoas, de esa geometría, que en este caso muy absurda, pero necesaria, de poder mover, ¿no?, o sea, una canoa, de forma que se convirtiera en un espacio muy flexible, ¿no? Aquí veis un poco la planta, donde se puede entender además estos dos accesos para que esta relación, ¿no?, con el sitio, y lógicamente un acceso también directo a la zona de almacenamiento de canoas que era necesario para hacer el edificio lo más funcional posible, ¿no? Aquí podéis ver la sección un poquito más cerca. Como digo, estas son esas grandes cerchas de más de 3 metros que nos van a permitir hacer de acceso y un espacio aquí acondicionado, un primer espacio de sombra, un acondicionado y el acceso mediante esta rampa a esta gran sala, como digo, muy comprimida, con muy poca luz, ¿no?, un poco también buscando ese contraste entre la exposición solar que tienen siempre los deportistas, ¿no?, y bueno, y este elemento perimetral que ahora os mostraré en alguna imagen, que hace de grada perimetral, y en el fondo no deja de ser más que un recurso para evitar un límite, ¿no?, siempre difícil, ¿no?, el límite, cómo se termina un edificio, cómo ese borde siempre es algo complicado, ¿no? A nosotros nos parecía muy interesante que, bueno, es un sitio donde se ven los entrenamientos, donde incluso alguna competición se puede utilizar como grada y además nos permitía, como digo, no perder esa relación, esa conexión que tiene el basamento con el resto del territorio, ¿no? Aquí veis una sonometría donde han visto más con poco presupuesto, fuimos a unos perfiles regulares, una estructura sencilla, y sí nos parecía también que el acceso al edificio se convirtió en una oportunidad, ¿no? Estas pequeñas investigaciones que se van haciendo paralelamente, una oportunidad de mostrar cómo la estructura es un elemento realmente importante, soporta toda la carga, como digo, no solo de su cubierta, sino de la cubierta de abajo, y la propia rampa, al acceder al edificio, se convierte en un elemento muy ligero, donde de alguna forma te muestra, ¿no?, la fuerza, la resistencia de esa estructura, de la cual cuelga, ¿no?, incluso el elemento de acceso, ¿no? Aquí podéis ver una sonometría más en detalle. Y ahora voy a enseñar algunas fotografías de obra, ¿no?, para que os hagáis una idea, ¿no?, de cómo... Creo que además las fotografías de obra suelen mostrar de un modo muy franco y muy claro, ¿no?, la estrategia, ¿no? Esas grandes cerchas que al final se van a convertir en la imagen, ¿no?, de este centro, y ya se intuye, ¿no?, ese basamento, ¿no?, que de nuevo, ahora hablaremos de nuevo, ese basamento se convierte en un espacio público, ¿no? Nosotros, yo creo que el arquitecto, no sé, a mí me interesa muchísimo el espacio público, ¿no? Intentamos siempre en nuestra oficina dar respuesta al espacio público, aunque sea un encargo privado, o aunque, vamos a decir, la propuesta o el concurso que estemos haciendo no esté buscando del todo ese fin, ¿no?
Yo creo que crear espacio público es algo maravilloso y este centro, de alguna forma, con ese basamento, ¿no?, que tenemos mirando ese mirador, esa grada perimetral, pues se ha convertido en lo mismo, ¿no?, que en el Templo de Diana se ha convertido en un lugar con una identidad y que la gente de Mérida de alguna forma se ha apropiado de él. Aquí también en la población, este pueblo de Alange, bueno, pues este espacio se utiliza mucho para ver, bueno, pues en el anochecer, en las vistas de la tarde y tal, son muy agradables, ¿no? Bueno, veis un poco la estructura, cómo se convierte en la fachada, ¿no? El edificio, esta cosa un poco de la desnudez que siempre, bueno, con la cual quizás trabajamos, ¿no?, de un modo muchas veces inconsciente, ¿no? Pues hizo que aquí la fachada fuera la propia estructura, ¿no? Y la ocupación, la utilización de la estructura como lugar de acceso te permite tener un poco esta relación, ¿no?, con algo que normalmente está arriba, tú pasas a través de ello, ¿no? Y bueno, te da estas vistas, la parte superior, estas situaciones más geométricas, otras más confusas, y abajo, en cambio, pues el basamento es un espacio mucho más tranquilo, ¿no? Primer paño, ¿no?, que es un espacio de sombra, siempre lo que hablamos, ¿no?, la importancia de la sombra, la importancia de proteger el edificio de la exposición solar y esa gran sala, ¿no?, de canoas en la parte de abajo, como digo, es de nuevo un edificio que casi es una infraestructura, es un espacio muy neutro, sin acabados prácticamente. Aquí veis la rampa de acceso y cómo, digo, se convierte en un lugar donde se pueden, pues, dar clases más teóricas, reparar las canoas, hacer una entrega de premios, cualquier actividad, ¿no? Y siempre esa relación, ¿no?, esa relación con el territorio que para nosotros era fundamental a una escala mayor entre la población, vamos a decir, y nuestro edificio, ¿no? Por eso es un edificio muy bajito, ¿no?, donde casi no queremos romper esa conexión visual, pero también incluso desde el propio edificio esa relación, ¿no?, es importante, ¿no? Bueno, esto es una fotografía de la última vez que se fotografió, fuimos a fotografiar el edificio hace poco tiempo relativamente, y había unos chicos, unas chicas ahí sentadas, ¿no? También, por lo que os digo, ¿no?, como al final el edificio pues no se utiliza siempre, pero cuando no se está utilizando, pues bueno, se ha convertido en un espacio que se puede utilizar por la gente de la población, ¿no? Bueno, el tercer proyecto, ¿no?, que os cuento y cambia completamente el contexto. Habéis visto que son lugares muy diferentes, ¿no? Aquí estamos en un polígono industrial donde, bueno, conocéis un poco el tipo de arquitectura que se hace, siempre de nave aislada, con un pequeño patio de maniobras vinculado a él, y bueno, esa fue un poco la premisa con la que nos acercamos al proyecto, ¿no? Si los otros 3 proyectos son frutos de concurso, esto fue un encargo privado, bueno, pues nos hizo trabajar igual, porque al final, como digo, esa investigación que nos interesa o esa línea de trabajo es la misma, pero lógicamente con algunas condiciones diferentes, ¿no? El cliente en realidad lo que quería era un poco esto, ¿no? Es una nave industrial y un patio de maniobras para llegar con los camiones, la mercancía y tal, ¿no? Se trata de una industria de cuadros eléctricos, de montajes de media y alta tensión, ¿no? Nosotros encontramos que quizá la posibilidad, podríamos tener otra opción, que en vez de hacer un edificio y un patio, hiciéramos un edificio alrededor del cual tenemos un patio. Y esa estrategia nos podría permitir, primero, tener más control, lo que para el cliente fue importante, que para nosotros también, como arquitectos, tienes que encontrar también la forma de transmitir todo el proyecto, ¿no? Para ellos fue muy importante que su mercancía estuviera protegida por su propio edificio, ¿no? Para nosotros, en realidad, lo que se nos abría era una nueva oportunidad de trabajar de nuevo con un edificio perimetral, con un tema de espacio y de trazas que creo que eran muy interesantes, ¿no? Entonces, estudiamos muy bien cuáles eran las circulaciones de los camiones, ¿no? Cómo se mueven los camiones que llegaban aquí. Aquí llegan los camiones con mercancías, con bobinas, con temas eléctricos, con material eléctrico, y descargan, se trabaja, se elaboran los cuadros, tal, y después otros camiones llegan, cargan y salen, ¿no? Entonces, este era un movimiento que vimos que se daba casi todos los días, ¿no? Entonces, pensamos bien en cuál podía ser la dimensión de ese espacio de trabajo, como digo, protegido, recogido, donde puedes cargar por la tarde y salir por la mañana, o sea, daba oportunidades de uso al cliente que para nosotros se convertían en oportunidades para desarrollar el proyecto, ¿no? Y estrategias proyectuales, ¿no? Veis un poco también que los camiones entran dentro, ¿no?, de la propia industria, es una industria no muy grande, pero que tiene zonas de almacenamiento, zonas de montaje, y tú podías moverte por parte de esa industria, ¿no? Entonces, finalmente, la planta a la que llegamos fue esta, ¿no? Es una planta que es cuadrada,
hablamos de un cuadrado de 45 metros por un cuadrado de 30 metros interior, ¿no? Dimos cuenta que los giros del camión más grande, del tráiler más grande que hay, que es comercial, se consigue resolver en menos de 30 metros. En 26, 27 metros ya funciona y se puede hacer un giro limpio de una sola vez, ¿no? Que eso es interesante para el manejo de la industria, ¿no? Entonces, lo que es interesante en este proyecto es que estamos hablando de dos geometrías complementarias, de una geometría, dos geometrías similares, dos cuadrados, donde la única, vamos a decir, la única modificación que hacemos es un desplazamiento en diagonal de un cuadrado respecto al otro. De modo que ese desplazamiento nos hace tener dos crujías más estrechitas, de 6 metros, y dos crujías de 9 metros, ¿no? Este gesto nos permite organizar el proyecto, nos permite que toda la parte más doméstica, que habla, por ejemplo, todas estas zonas son que tiene el programa de oficinas, aquí está un poco la zona de gerencia, una zona de un aulario, una pequeña zona de conferencias, están incorporadas, o esta zona que era más de lavado de vehículos y de repostaje de vehículos, estaba todo metido en esta crujía. En cambio, incorporábamos en esta otra crujía la zona de almacenamiento y de montaje eléctrico, de montaje propiamente dicho, y aquí una primera planta, una zona también de suministro de piezas de menor escala, ¿no? O sea, esa estrategia nos permite resolver el programa, que es lo que el cliente quiere, pero a nosotros, como digo, se nos convierte también en una oportunidad de poder trabajar de nuevo con esta geometría, ¿no? Esta geometría, como digo, que responde a esas trazas de los camiones, ¿no? Después trabajamos con un único material, hay muy poquito presupuesto, y trabajamos con unos paneles, una chapa mini onda de 10 metros de altura, y que de alguna forma va generando este edificio, que es un edificio bastante hermético al exterior y que, como digo, toda la actividad se desarrolla en el interior, bueno, porque tampoco nos parecía que el lugar tuviera un interés como para interactuar con él, ¿no? Hasta el punto que esta decisión matérica de ir solamente con un único material, cuando tenemos unas zonas de apertura, estos ventanales grandes, pues trabajamos con el mismo elemento, pero microperforado, ¿no? De forma que esa perforación nos permite controlar el soleamiento y, al final, en esa operación de puertas y ventanas, tan solo lo que se hace es una operación casi, pues como digo, a una escala ya menor. Si a escala mayor hacíamos ese desplazamiento entre los dos cuadrados, aquí hacemos unos pequeños desplazamientos del plano de la chapa, del plano de la fachada, para generar los huecos de brise-soleil o las puertas de carruajes o de personal entre el patio y el exterior, ¿no? Que puede haber un detalle, pues como veis, una arquitectura sencilla, pero resuelta con cuidado, pero con un único elemento, ¿no? Distintas puertas, aquí puede ver un poco pues, el movimiento de esos camiones, ¿no? Como es bonito que en el patio, ¿no? se ven las huellas, ¿no? De esos giros que de alguna forma hablan de la respuesta a las necesidades programáticas, ¿no? Y esta imagen, que yo creo que es interesante porque nosotros decidimos finalmente que el mismo material que utilizábamos en el perímetro exterior se utilizaba en la fachada del patio y se utilizaba en los interiores. Entonces se produce una condición en este lugar que es muy interesante, porque no sabes muchas veces si estás dentro, estás fuera, no sé, generas un ambiente propio, ¿no? Una atmósfera que, vamos a decir, da una identidad a este lugar, ¿no? Eso es algo también que nos interesa mucho, ¿no? Si en el primer proyecto trabajamos solo con esa especie de piedra, ¿no? Que explicamos a los arqueólogos que es una piedra contemporánea, que es el hormigón, que es trabajado como una masividad, bueno, pues de este modo. En el segundo es la estructura, la que de alguna forma esas grandes cerchas dan la imagen, la fachada, y un poco la relación del edificio con el entorno. Aquí es este elemento, ¿no? Todo se desarrolla y todo se resuelve de la misma forma. Chapa que va cambiando, lógicamente las luces son muy diferentes en un momento que en otro del día. Los volúmenes son de 10 metros de altura en las zonas de almacenamiento y de montaje. Tenemos 2 plantas en las oficinas, pero siempre dejamos libre las esquinas, ¿no? Esta especie de planta que permite también una ventilación cruzada, permite un poquito de mayor soleamiento, ¿no? O sea, vamos trabajando de esa forma, ¿no? O aquí que se entiende esa situación donde se ven como casi todas las posiciones, ¿no? El espacio exterior, con la puerta del patio, esas fachadas que de repente tiene cuando algunas veces la han visitado amigos, ¿no? Y les llama la atención que es un edificio, en teoría, con un material ligero, pero es muy masivo. Estamos hablando de muros de casi son 50 o casi 60 centímetros de espesor, porque una de las premisas absolutamente necesarias de cumplir por parte del cliente era el tema del aislamiento térmico. O sea, tuvimos 4 capas de aislamiento porque era algo para él muy importante, ¿no? Y finalmente no lo llevó solo a las zonas vivideras, sino también al almacén, a las zonas de montaje, ¿no? Él quería que hubiera una calidad
interior, un confort importante, ¿no? O aquí que vemos como este hueco en la zona de brise soleil de las ventanas, pues lo mismo, el mismo material, pero con la chapa troquelada, ¿no? Aquí hay algunas imágenes que se han fotografiado después, ya con algo más de uso. Pues como estas escaleras no las hemos colocado nosotros, ¿no? O sea, al final también es interesante cuando la arquitectura es lo mismo que sucede en el templo de Diana. Es una infraestructura, es un elemento que sirve de marco para que pasen cosas dentro. Aquí pues colocan sus escaleras, tal, pero a mí me interesa mucho esta imagen, verdad es que me gusta mucho porque yo creo que resalta muchísimo el material y el edificio se entiende realmente cuando se empieza a utilizar, ¿no? Y ya para terminar, el último proyecto que os voy a enseñar, que es este centro de deporte, de tecnificación deportiva, que se llama El Anillo. Bueno, vamos a ver, os voy a explicar un poco, ¿no? Si en el segundo proyecto teníamos todo este embalse en Alange, donde vamos a decir que había una relación frontal, ¿no? con todo el pantano, ¿no? podemos decir que de casi 180 grados. Aquí tenemos los 360 grados, o sea, estamos en esta península, es un lugar maravilloso, el pantano de Gabriel y Galán, cerca de Plasencia, de Béjar, y todo esto es una zona protegida de ave, hay también cría de lince, o sea, es una zona muy muy bonita, ¿no? Y, como digo, muy protegida, ¿no? Entonces, esos 360 grados nos dio a pensar, bueno, que podíamos responder de repente con un proyecto que lógicamente tuviera que utilizar al máximo la posición, ¿no? Y el territorio donde estaba ubicado y sacar el máximo partido de él, ¿no? Esto se trata de un centro de deporte, siempre es difícil explicarlo, ¿no? Con 12 asociaciones diferentes que llaman bancos de trabajo. O sea, aquí tienes deporte de vela, de piragüismo, de montañismo, tienes buceo también, teníamos asociación de triatlón, bueno, todos son deportes que tienen, como digo, una vinculación con... Hay que poner de acuerdo todas las asociaciones. Entonces, lo que nos dimos cuenta, dijimos, bueno, en vez de hacer un edificio de 6.000 o 7.000 metros cuadrados compacto en el centro de esta península, ¿por qué no estiramos el programa, lo acercamos lo más posible a la cota no inundable, ¿no? Pero para tener que todos tengan una zona, una pequeña zona de pruebas, ¿no? De estos materiales y demás de costa, como si dijéramos, y de esa forma el edificio también se llega a integrar mejor en toda la topografía, ¿no? Porque si hacemos un edificio muy largo y muy estrechito, pues de alguna forma se integra mejor, ¿no? Os voy a explicar el proyecto a la inversa, ¿no? O sea, vamos a hablar de la construcción primero, ¿no? Y después vemos el resultado, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar, pues lo mismo, con una estructura metálica. Pensábamos que era muy interesante que el edificio tuviera una condición muy efímera, que fuera algo que casi en un futuro tú pudieras llegar a cortar, ¿no? Y llevarlo a otro lugar. Y, bueno, poco a poco fuimos montando, ¿no? El edificio, un momento, pues se construyó en muy poco tiempo, se construyó en 7 meses. Entonces, era excitante cuando tú llegabas a la dirección de obra y casi pues, en una semana habíamos avanzado tantísimo, ¿no? Y como digo, el edificio iba un poco pues, recogiendo todas esas condiciones que tiene el templo de Diana, ¿no? Hablamos de esa sombra perimetral, de ese límite, que es un límite que existe pero no es físico, casi la sombra es la que realmente modifica la condición entre una zona y otra, pero al final un límite que divide entre el exterior y el interior, ¿no? Que modifica las reglas del lugar, ¿no? Al final es una geometría complementaria, una vez más, que nos da la oportunidad de poder utilizar este espacio de otro modo y que permite, como digo, incorporar un programa, de nuevo muy neutro, muy básico, pero muy neutro, y que se puede modificar en el tiempo, ¿no? Lo que es más interesante de todo el proyecto, bueno, esta fotografía es muy bonita porque todavía no tenemos la fachada, o sea, esta situación que siempre sucede, que la arquitectura en estructura, ¿no? Antes de terminar se entiende muy bien, ¿no? Pero sí se entiende ese plano horizontal y cuál es la relación entre el plano horizontal, ¿no? En cubierta o aquí en la única planta que tenemos, con su entorno, ¿no? Eso será fundamental, ¿no? No es lo mismo estar ahí o estar en esta posición, o no es lo mismo cuando de repente el edificio se separa más del suelo o el edificio está más cerca. Lógicamente el edificio solo tiene un único nivel, pero la topografía y el lugar pues cambia mucho, ¿no? De modo que tú el edificio, bueno, esto es un fotomontaje, pero tú no puedes ver el edificio de una sola vez, ¿no? Solo lo puedes ver completo desde el aire. Estamos hablando de un anillo de 200 metros de diámetro. O sea, pensad que cabe un campo de fútbol con las gradas dentro, vamos a decir, ¿no? 7 metros de crujía,
una vuelta por la cubierta es más de medio kilómetro, son 634 metros, creo que son, alrededor de la cubierta, ¿no? O sea, esa dimensión permite que una geometría circular, como digo, que no es resultado de una forma que se impone al lugar, sino es el resultado, y para nosotros fue muy importante entender estos anillos que vemos aquí, ¿no? Estas son las huellas que va dejando el pantano, aquí está muy bajo, puede llegar a subir, bueno, aquí se ven las huellas hasta esta cota, pero incluso hay una zona que puede llegar más cerca, muy cerquita al edificio. El edificio, lógicamente, está en cota no inundable, pero de algún modo responde a esta situación, ¿no? Esta condición que el territorio va teniendo, esta geometría que va marcando de un modo más azaroso, hay un momento en el que se convierte, primero en el concurso, en una geometría más libre, de ameba, va respetando más al lugar, pero hay un momento en el que entendemos que la geometría tiene que ser mucho más fuerte, tiene que ser este anillo, y el anillo en sí, como digo, lo que sí nos costó mucho fue la posición exacta para proteger al máximo, sobre todo los árboles y alcornoques que hay en el interior de la península. Como veis en la imagen, no se ve el edificio completo, esta forma y esta condición matérica lo más efímera posible, ligera, un material de acero, un edificio en acero, lo que busca es contrastar mucho con el lugar para, de este modo, conseguir integrarse en el sitio por contraste, ¿no? Esta ya es una imagen ya terminada, el agua, ¿no? Ahora está aquí en las, ¿no? Que después como baja, va, como digo, ocupando, se llena el pantano, y aquí ves un poco esa condición, ¿no? Al final se convierte en un edificio que tiene también este carácter, ¿no? De algo un poco especular, que casi recoge, ¿no? Los tonos del entorno, recoge la luz, recoge un poco casi el movimiento de las ramas cuando hay viento, ¿no? Estamos hablando también de una estructura toda en acero, una estructura metálica, solo tenemos, donde tenemos un cerramiento doble, una fachada doble, con estas piezas de acero que llamábamos nosotros escamas, de 5 metros de altura por 50 centímetros de ancho, ¿no? Son unas piezas que por repetición, como digo, generan estas fachadas interminables, y cuando necesitamos una ventana se elimina una de estas piezas, o cuando necesitamos, ahora os explicaré un poco la planta, ¿no? Necesitamos abrir ese espacio de transición entre un programa y otro, pues se eliminan varias, ¿no? Esta es la zona donde el edificio se separa más del suelo. También fue importante encontrar esa cota para no mover muchas tierras, tuvimos que mover un poquito de tierra y no hacer que el edificio estuviera tan alto que conllevara un problema de circulación, ¿no? Lógicamente aquí no puedes moverte por el interior, hay una circulación interna donde tú puedes subdividir en pasillos o no, o dejar espacios diáfanos, pero mantener espacios diáfanos, pero tú puedes subir por estas escaleras y esta especie de estos patios abiertos, estos porches, a cubierta, moverte por cubierta, bajar, o en diagonal pasar de un punto a otro, ¿no? La zona que estábamos viendo está por aquí, aquí veis la sombra, ¿no?, que genera el edificio en ese perímetro, y aquí en cambio la zona más baja, incluso en este punto central que estamos más alto que el edificio. Esto lo que digo es lo que, para mí, esta condición es la más interesante, poner en relación el lugar con el edificio y cómo en cada punto la relación con el territorio, la relación es completamente distinta, ¿no? Entonces el edificio aquí es el mismo que aquí, pero es completamente distinto, y vais a ver que te parece una cosa diferente a lo que tenemos aquí, ¿no? Bueno, una maqueta del concurso. Y aquí se entiende un poco, bueno, esta idea, ¿no?, de los anillos, y lo que digo, ¿no?, cómo cada unidad de trabajo que tiene los metros necesarios que ellos querían y la posición adecuada, ¿no? Pues no sé, los de vela pidieron esta posición porque tenían los vientos dominantes, tal, los de motor, ¿no?, de embarcaciones en motor, se pusieron a la cola del pantano para que su impacto fuera menor, ¿no?, de residuos y demás. No sé, los de montañismo miraban hacia la montaña, o los de triatlón, no sé en qué posición están ahora mismo, ¿no? Pero vamos a decir que nosotros tuvimos también la posibilidad de, con estas reglas marcadas de inicio, una vez ganado el concurso y una vez empezando el proyecto de ejecución, podíamos ajustar dónde estás tú, cuántos metros quieres, dónde te coloco, incluso a futuro, oye, pues a lo mejor este elemento, que es el más grande, pues se puede dividir en dos, siempre con esta estrategia de que cada núcleo tiene un espacio libre a un lado y a otro, que es el único lugar donde se abren unos ventanales grandes, porque están protegidos con el espacio con la cubierta, y como digo, son unidades autónomas con una zona de baños, de almacén y de instalaciones que permite subdividir o bien con pasillo, o bien diáfanos, o bien la zona de dormitorios que había aquí, ¿no? Y siempre, como digo, con estos espacios de circulación entre medias, ¿no? Cuando el edificio se separa más del terreno, tenemos escaleras y algunos ascensores. Cuando estamos más cerca, aquí, pues ya las escaleras solo suben a cubierta, o ni siquiera hay escaleras, tiene una relación con el lugar a través de los patios, ¿no? Aquí veis las fachadas. Bueno, pues la interior es un poquito más corta y está, pues lo que digo, ¿no?, más de 600 metros, y cómo se ve la línea, ¿no?, de la topografía y cómo interactúa el edificio
con ese nivel, ¿no? Vamos acercando. Una construcción muy básica. Realmente querían unos hangares, ¿no? Con una especie de hangar, como digo, que se utilizan de distinta forma, ¿no? Y aquí algunas fotografías también hechas recientemente. Muchas de las fotografías, algunas son del inicio del proyecto y otras son de hace poco tiempo que lo han publicado y han vuelto a fotografiar, ¿no? Pero todavía se mantienen esos brillos, ¿no? Esa situación, como digo, y esa relación visual a través del edificio, ¿no? Yo creo que esa condición a través, o aquí sobre la cubierta, ¿no? Como también cambia completamente, ¿no? O aquí que estamos muy cerca del suelo, donde ya se ha movido algo de tierras, para que el edificio, en la zona más baja, ¿no? Mantenga esa única cota, ¿no? El interior pues está ejecutado de la misma forma que habéis visto un poco el centro de Remo, ¿no? Hablamos de una geometría muy sencilla. Estamos hablando de un edificio que no tiene una sola curva. Esto también es divertido, ¿no? O sea, todo el edificio está hecho a base, es un edificio poligonal. Lo que pasa es que tenemos tal dimensión que la geometría del círculo te permite trabajar de esta forma, ¿no? Esta imagen también, creo que la hemos visto antes, ¿no? Pero se ve cómo se pierde el edificio, ¿no? O sea, tú no llegas a ver el edificio de una sola vez. Tú ves un fragmento de edificio, pero en ese fragmento vamos a decir que está contenido todo, porque tú entiendes cómo está construido, cómo funciona, ¿no? Y vamos a decir que lo que pasa después, pues ahí está el edificio mucho más, como digo, el terreno más bajo, con lo cual hay más distancia al edificio, que está casi pegado, pero siempre esa condición de objeto que no llega a tocar el suelo, ¿no? La estructura es sobre pilotis y permite tener, yo creo que esa, no sé, esa condición de un edificio que contrasta mucho con el lugar, ¿no? Es casi una operación de geometría que habla de, yo creo que tantas obras que habéis visto de Land Art, ¿no? Y demás, que tiene que de alguna forma cambia las reglas del lugar, ¿no? Este lugar antes no había un límite, ahora existe. En lugares, en unas zonas, como digo, esa relación con el resto del territorio se produce por debajo y en otras a través de él, ¿no? Aquí hay unas imágenes ya también en uso, ¿no? Del edificio. Se han hecho varios campeonatos de triatlón, campeonatos de vela. O sea, es un centro donde se hacen actividades y también se investiga. Y, por ejemplo, me gustan estas imágenes de un campeonato donde, de alguna forma, el propio recorrido, ¿no? De los corredores ya tiene que ver con el anillo, ¿no? Por eso que hablábamos de que la geometría modifica, ¿no? el lugar y da nuevas oportunidades, ¿no? Y parece, bueno, es una anécdota, pero es bonito incluso como la embarcación que estará recogiendo la prueba, ¿no? Pues también sigue, recoge el propio anillo, ¿no? Y bueno, esto era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Como decía, una oportunidad de estar aquí presencialmente, es que podéis hacerle preguntas a José María y aprovechar la ocasión. Bueno, lo que queráis, podéis. Sabéis, estamos tan poquitos que, oye, aprovechad, ¿no? O sea, con total tranquilidad. Sí. Bueno, aquí el que estoy aprendiendo soy yo, O sea que muchísimas gracias por los comentarios, porque, vamos, bueno, es una lectura súper profunda del trabajo y que te digo que lo que nos pasa mucho, que cuando vienes a contar tu trabajo, lo que hacemos en la oficina fuera, aprendes mucho también de cómo se entiende. Primero, darte las gracias por lo que te digo, porque creo que es muy preciso en todo lo que dices y sinceramente me interesa mucho lo que dices. Y quizás al inicio de un modo más, vamos a decir, sin ser tan consciente de ello, ¿no? Ha ido surgiendo así y ahora sí que nos interesa y pensamos bastante todos estos temas, ¿no? Yo creo, vamos a decir, esto es muy complejo, no hay fórmulas, pero a mí me interesa acercarme a la arquitectura quizá a base de ir acotando, ¿no? el campo, ir acotando las decisiones, ir llegando a las decisiones más sencillas posibles, pero incorporando la máxima complejidad al proyecto. Entonces esa complejidad, efectivamente, en el templo de Diana nos la dio, se ve muy bien en esas luces, sombras, que no se entiende muy bien cómo es la geometría, porque nos la da la persistencia del límite que ya teníamos ahí irregular, que es un límite que no tiene ningún sentido, pero cómo lo incorporamos al proyecto encarga de complejidad a, como digo, la geometría más rígida
del propio templo, ¿no? Y carga de posibilidades, como digo, al programa, por las relaciones que se producen entre los volúmenes por la parte trasera. Aquí en el anillo, por ejemplo, es la vegetación, es la topografía, ¿no? La verdad es que no sé si habéis visitado alguno del anillo, pero cuando visitáis este edificio lo que más te choca es muy grande, eso choca al principio, pero sobre todo es que tú no sabes muy bien dónde estás en cada punto, pero cada punto es diferente, es igual pero es diferente. A mí eso también es algo que me interesa mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor estos últimos proyectos que tengan quizás menos posibilidades, como la industria, pues esa modificación, ese desplazamiento de dos geometrías muy sencillas, de repente también hace que cuando tú estás allí, un espacio muy comprimido, muy vertical, otros más anchos, más bajo, otro tiene... O sea, y sobre todo ya no solamente es un tema compositivo, un tema arquitectónico, es un tema funcional, ¿no? Yo creo que la complejidad te permite resolver más cosas y te permite incorporar riqueza al proyecto, ¿no? Pero muy precisos, ¿eh?, los comentarios. No, porque fíjate, nosotros era una de las cosas que teníamos clarísimas, que para conseguir integrar el edificio, además tuvimos que pasar muchas comisiones de medio ambiente, porque incluso aquí, como hay una zona de protección de aves, una zona cepa, el brillo del edificio podía deslumbrar a los pájaros y tal, o sea que fue algo que se estudió muchísimo, pero estuvimos muy claro nosotros, eso sí que fue una cosa muy clara, definición que tenía que ser algo que contrastara, no había que emular, vamos a decir, no había que tratar de acercarnos a la materialidad del sitio, sino ser lo más diferente posible, ¿no? O sea, que tú tienes la sensación, cuando estás allí, que el edificio es casi como un coche que ha llegado, ¿no? Alguien hablaba de que es como una máquina que ha llegado allí, se ha posado allí y está allí, ¿no? Y yo creo que eso era interesante, ¿no? Tú llegas a un sitio y ves unos coches aparcados y, no sé, tienes la sensación de que esos coches se van a mover en cualquier momento, ¿no? Habla de una... Por contraste, yo creo que se produce una integración del elemento más fuerte que si tratas de buscar una materialidad parecida, ¿no? En cambio, en el Templo de Diana creíamos que era lo opuesto, ¿no? Fíjate que son dos operaciones distintas, son dos proyectos que son muy parecidos en el fondo. Hay que entender que nosotros en el estudio arrancamos con el Templo de Diana, que es el primer proyecto que ganamos, un concurso que ya me permite arrancar, pero tarda el proyecto desde que se gana el concurso hasta que se termina la obra, pasan 5 o 6 años. Entre medias, nosotros hacemos el anillo en menos de un año. Se gana el concurso, en 7 meses se construye. Entonces, yo creo que muchas de las obsesiones y de los temas que teníamos en el Templo de Diana se vuelcan en este proyecto, que se acaba antes que el otro. Se conoce antes este proyecto que el otro, pero coge mucho del otro. Entonces, vamos a decir que son matéricamente diferentes, geométricamente diferentes, tiene tantas cosas, pero podríamos hacer, que es un momento una clase, solo de los dos proyectos, punto por punto, y hay una cantidad de temas comunes enormes, porque estábamos metidos tan en eso, como digo, que no podíamos responder de otra forma a un proyecto. Podíamos, ¿no? Pero nos interesaba eso. Pero aquí fíjate que creíamos, y cuando estás allí, yo creo que acertamos, ¿no? Que esa condición de algo ajeno al lugar es positivo para integrar y para respetar el lugar. ¿Algún comentario más? ¿Alguna duda? Seguro que tenéis alguna duda que no queréis decir que da cosa y ya con los pocos que estamos aquí hoy, estáis en familia. Yo tengo una duda. Ah, bueno, venga. No, como comentabas tú, ¿no? Hay algo de infraestructura arquitectónica casi, ¿no? En los proyectos, ¿no?, que estás explicando. Y me parece muy interesante cuando has incorporado la última fotografía de obra fotografía de obra y fotografía de una vez acabado, cómo la gente ha ido habitando esos espacios. Claro, yo me pregunto, ¿hay algo que te haya realmente sorprendido o aportado una mirada más allá de ocupación? O sea, la infraestructura sirve no solo para albergar, para facilitar y para alimentar una actividad, sino que a veces la actividad que se desarrolle también modifica ciertas relaciones con la infraestructura. Es decir, ¿se ha producido algo que te haya resultado interesante o has aprendido a partir de la ocupación de esa infraestructura una vez acabada? ¿O simplemente son elementos como que acaban incorporándose a lo preexistente? ¿Modifican? ¿Han llegado a modificar esa relación? ¿Incluso la propia arquitectura? Sí, a ver, seguimos totalmente. O sea, yo creo que la palabra sería que han enriquecido el espacio, ¿no? Porque, aunque no se ha producido a lo mejor una modificación física real, la ocupación, más allá de, vamos a decir, y lo que te digo, al principio nos costó mucho, sobre todo en el Templo de Diana, que era un proyecto que hemos cuidado tanto, el empezar a ver que se ocupaba, pues,
con total libertad. Incluso intentamos ser nosotros los que hiciéramos la ocupación y no podíamos, no teníamos capacidad legal. Y en el fondo, un momento en el que dijimos, no, si es que no nos interesa. O sea, te das cuenta que se abren nuevas oportunidades porque se utiliza de otra forma el edificio. Y entonces se carga todavía de más complejidad, ¿no? Entonces, más allá de la propia ocupación, de que se use bien o mal, es que empiezas a ver oportunidades, no sé, empiezas a ver cómo la gente utiliza el espacio en sombra, hasta un tema tan banal como que de repente empiezan a aparecer ciertas zonas de sillas, porque al final tiene que tener un rendimiento económico aquel lugar para que tenga vida en el templo de Diana, por ejemplo, ¿no? Pero en vez de estar cerca del templo, claro, están buscando la sombra, están en el límite exterior, ¿no? Digo, estas terrazas que siempre son algo feo, vamos a decir, en una ciudad, consiguen convivir con un resto arqueológico respetando una distancia, teniendo una distancia de respeto, porque nosotros hemos dado la posibilidad de que esa sombra esté aquí, no esté aquí, o porque este pavimento está... O sea, yo creo que son como dejar como temas abiertos y que después pues sí, se responde a ellos cuando se hace además de libertad, con libertad, sin una condición, sin una, vamos a decir, una imposición del arquitecto, una imposición de la gestión del edificio, aparecen, yo creo que se enriquece muchísimo, ¿no? También estos workshops que hemos visto, se utiliza muchísimo en Semana Santa el edificio, porque se hacen procesiones, cosas, o sea, se ha convertido de repente en un icono de la ciudad, ¿no? Y en el caso de Mérida, ¿no? Y, por ejemplo, en la industria, bueno, la industria es maravilloso, porque ha sido un proyecto que efectivamente pues, ha sido... más publicado y premiado y demás, y entonces de repente va mucha gente a visitarlo y están orgullosos de su edificio, cuidan todo, lo tienen todo impoluto, colocan las escaleras, las hemos hecho como creemos que a ti te hubiera gustado, porque así se separa un poquito de la fachada. O sea, cuando tú ves que la gente cuida el edificio y empieza a interactuar de esta forma, es muy interesante, hasta el punto que creo que ahora mismo nosotros nos acercamos a los proyectos así. O sea, me hay comentarios que quizá de un modo intuitivos hacía al inicio, pero ahora se ha convertido en una forma de hacer arquitectura que buscamos un poco, ¿no? Sí. A ver. ¿Cuáles fueron sus referentes de arquitecto cuando empezó usted a estudiar y si han ido cambiando a lo largo de su vida? Sí, bueno, referentes muchos, ¿no? Lógicamente, yo estudié en la Escuela de Madrid y allí teníamos profesores muy buenos. Tuve la suerte también de coincidir, y cuando éramos pues, como vosotros, pues con Oiza, con Sota, ¿no? Yo creo que toda esa Escuela de Madrid a mí me interesa mucho y está ahí un poco en el trabajo, ¿no? Y después, pues arquitectos de la Escuela de Madrid, pues tantísimo. Yo creo que todos los referentes, que ahora son muchos muy amigos, pues han estado ahí, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa, que hay un arquitecto que a lo mejor no conocéis tanto, ¿no? Que se llama Aurelio Galfetti, ¿no? Suizo, del Ticino, y una anécdota muy bonita porque a mí me encanta un edificio que son unas piscinas en Belinchona, ¿no? Estas piscinas son un edificio también muy lineal, que también habla de territorio y unos baños que va incorporando a este lugar, ¿no? Y a mí es verdad que siempre es un proyecto que me ha gustado mucho, ¿no? Y que ciertamente lo conocí después de hacer el anillo, pero tiene mucha relación con el proyecto, ¿no? Y en una cena en Suiza, en la universidad, una noche pues estábamos cenando y yo no sabía que estaba cenando con Aurelio Galfetti, ¿no? Ya es un señor mayor, ¿no? Un arquitecto muy interesante que tienes que estudiar en detalle. Y de repente me dijo, me interesa mucho tu proyecto del anillo. Yo también cuando era joven, con 30 y tantos años, hice un proyecto de unas piscinas, tal. Entonces, en la propia conversación me empecé a dar cuenta que era el Aurelio Galfetti, ¿no? Entonces, y es un referente absoluto, ¿no? Y me interesa mucho, ¿no? Entonces fue una cosa bonita, ¿no? Pero bueno, hay tantas referencias que sería difícil, ¿no? Dar un nombre solo, ¿no? No sé, Alberto Campo Baeza es fundamental en mi formación cuando estudio en la universidad, Emilio Tuñón es fundamental y son los dos amigos ahora, pero bueno, también es fundamental Juan Herreros, o es fundamental Juan Navarro Valdevez, que también fue profesor mío, o es fundamental también Federico Soriano por sus escritos y cómo también se afronta sus proyectos, ¿no? O sea, que yo creo que ahí sí os animaría a no tener como una referencia única, ¿no? A mí me parece que lo importante es que vosotros encontréis vuestra referencia, y me atrevería a decir que las referencias muchas veces no están solamente en arquitectura, ¿no? No sé, en mi caso, por ejemplo, me interesa, no sé, está muy vinculado soy de Extremadura, está muy vinculado vamos a decir también, esta palabra que a mí me gusta usar mucho, que es el territorio, ¿no? Desde lo agrícola, por ejemplo, ¿no? Pues he vivido mucho tiempo muy vinculado a toda la zona rural. Entonces, no sé, pues la maquinaria, cómo la geometría de la propia maquinaria modifica el territorio, las infraestructuras, ¿no? Que decía Javier, o sea, toda esta parte a mí me interesa mucho, ¿no? Casi la más ingenieril, ¿no? Entonces, bueno, pues también son referentes esos, ¿no? También son cada uno
no sé, hay muchos arquitectos que se acercan a la arquitectura desde la piedra, ¿no? O desde o ebanistas o carpinteros, o sea, y les interesa cierto material, o porque se sienten más cómodos, o el ladrillo, porque a lo mejor su familia ha trabajado con ciertas cosas, o en la infancia han vivido muy cerca de... Pues esos son temas que también tenéis que buscar vosotros, ¿no? ¿Qué temas os interesan y cómo son naturales y son para vosotros, ¿no? O de donde hayáis crecido, ¿no? Yo creo que esto también es muy importante. Un arquitecto no solo tiene que mirar en referentes arquitectónicos, sino también en esas cosas, bueno, o en el día a día, ¿no? Que tantas cosas. La arquitectura es muy compleja, esa complejidad de la que hablamos en los proyectos también tiene que estar en vuestras fuentes. Yo quería preguntar sobre, en Mérida, el tema de la normativa con las medianías y los solares, porque o sea, tiene una geometría muy clara que podría estar en otro lugar, pero hay zonas singulares que solo podrían ser de ese lugar. Quería saber si eso estaba dentro de la parcela, del lugar de proyecto, tuviste que Claro. Eso fue lo complicado. Por eso os decía que nosotros no pudimos cerrar el perímetro, o sea, la forma final y la volumetría final hasta que no estuvimos en fase de obra prácticamente. Tuvimos que licitar un proyecto que creíamos que era más o menos eso, pero no sabíamos exactamente, porque había que, vamos a decir, llegar a acuerdos con algunos vecinos. Entonces, en el proyecto había un límite que en el concurso que no es el de ahora, ni mucho menos. No me paro nunca a compararlo, pero vamos, no tienen nada que ver, seguro. Porque además se demolían 2 edificios que nosotros proponíamos demoler, se consiguieron demoler, eso no lo explicaba al inicio. O sea, esa gestión fue muy importante, muy complicada, y fue fundamental que tuvimos la suerte de dar con técnicos que efectivamente iban a favor de la arquitectura, ¿no? Por eso es tan importante el arquitecto como que tiene que integrarse, ¿no? En la sociedad, no solo en estudios o en empresas, sino también entrar en la administración. Es fundamental, es importantísimo. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias y espero que nos veamos como muy tarde dentro de 6 años. Otra vez. Eso está hecho, ya, Javier. Gracias a todos.